Sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de Sé Tú Mismo, el podcast que tiene como propósito y objetivo generar instancias de conversación y reflexión para que te puedas inspirar a ser la mejor versión de ti mismo o ti misma. Bienvenidos nuevamente, capítulo 20 si no me equivoco. Increíble cómo avanza esta wea. Muy contento me tiene este espacio, este podcast. Es algo que me parece muy bonito, lo voy a decir en voz alta, porque lo hago exclusivamente porque me gusta, porque siento que es quien yo soy, compartir este tipo de cosas. Y creo que esa es la clave. Creo que esa es la clave, weón. Hacer las cosas porque es quien tú eres. Ayer estaba escuchando ¿cómo se dice? Una especie como de clase, pero no sé si una clase, de Matías de Stéfano. Y hablaba sobre el trabajo. Y el trabajo, bueno, hacía todo el esqueleto de dónde venía la palabra trabajo, y venía de labor, que labor significaba sufrimiento, y existía el trabajo por sufrimiento, y el trabajo cuando tú decías, ya no lo hago por algo, lo hago porque yo soy, y cuando yo soy y hago lo que hago porque soy, onda desde un lugar de conciencia, ya no es labor, ya no es sufrimiento. Lo hacís con gusto, con placer, y se siente distinto. Y me hace mucho sentido, porque se siente un poco así hacer esto. Así que nada, gracias por estar acá. Y vamos a comenzar. Hoy día hay hartas cosas que revisar. Tengo un setup distinto. No sé si se alcanza a percibir para la gente que ve esto por video. Pero tengo una mesita con algunas cosas anotadas de las que quiero hablar y tenerlo un poco más ordenado, porque si no, imposible. Imposible de otra forma, para mí por lo menos. Y vamos a comenzar. Voy a hacer un índice. Voy a contar algo que quiero compartir contigo que estás escuchando esto, que me parece que es interesante punto de vista y me ha llegado como un entendimiento que me llega cada tanto, pero es bacán poder sentirlo y decir como, wow, sí, así era súper fácil. Así que lo voy a compartir y después voy a revisar algunas cosas que me pusieron en comentarios o que me escribieron por interno sobre temas que les gustaría que habláramos o le diéramos perspectiva. Que bueno, ahí lo que vamos a hacer es poner una perspectiva distinta a los temas que me están diciendo para que compartamos y podamos como entre todos de repente como explorar una nueva forma de ver las mismas situaciones. Creo que eso puede ser súper nutritivo, así como hacer un análisis de ciertas cosas y qué es lo que podemos inferir de ello y cómo podríamos como abordarlo de una manera que no sea tan conflictiva, por decirlo de algún modo. Así que eso, vamos a comenzar. Lo primero que quería decir es que estoy trabajando en un curso, les había contado que está interesante, estoy escribiendo hartas cosas al respecto y juntando el material y pasando por lo que pasamos este último tiempo, llegué a un momento en el que... esta semana ha estado increíble, eso es lo que quiero decir. Esta semana ha estado increíble. Como en cuanto a estado de ánimo, hice un cambio de switch el fin de semana. De eso quería hablar, weón. Y ya voy a volver a lo que estaba hablando, pero hice un cambio de switch que me ayudó caleta como a cambiar un poquito mi perspectiva, porque llegué al entendimiento de que cuando nos enfrentamos a situaciones, siempre hay una perspectiva distinta de ver las cosas que te puede permitir tomar una decisión diferente, ¿cachai? El tema es que cuando nosotros nos enfrentamos a las mismas circunstancias que nos enfrentamos siempre y no sabemos cómo actuar, si volvemos a caer en la reacción de nuestros patrones inconscientes, nos volvemos a comportar de la misma manera, por ende reproducimos la misma situación una y otra vez y por ende no cambiamos, ¿cachai? Ese es el reflejo de que seguimos siendo los mismos. Lo que hace la diferencia entre una persona que es de una manera y la persona que se transforma a ser otra persona completamente distinta que se comporta de otra manera es literalmente que se comporta de otra manera. Onda, el comportamiento es lo que define quién tú eres. La acción es el lenguaje del mundo físico. La acción es lo que define quién tú eres, porque tú puedes pensar y decir cosas, pero lo que tú piensas no te define y lo que tú dices tampoco te define. Lo que te define es tu actuar. Y acá hay una frase que me encanta, que dice, las circunstancias no importan. Lo único importante es tu estado de ser. Si es que pasa algo horrible a tu alrededor, o algo que no te gusta, o algo que se ha repetido antes, no importa lo que esté pasando.
las cosas que estén pasando no tienen un significado a priori, no tienen un significado inscrito. Tienen el significado que tú le das. ¿Con qué? Con tus ideas, con tu experiencia, con tus pensamientos, con lo que tú defines que es cierto y con lo que tú defines que consigues de esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Excelente pregunta. Me refiero a que tú puedes definir una circunstancia como negativa y vayas a experimentar la definición negativa de la circunstancia en sí misma. Y yo sé que esto puede ser súper tricky porque hay circunstancias que que puede costar un poco más verles como lo positivo, sobre todo cuando son circunstancias que nos afligen un montón. Pero no es posible que las cosas nos aflijan si nosotros no le damos un significado que corresponda y que dé como resultado una emoción que nos aflija o que nos complique o que sea difícil de digerir o que interpretemos de manera negativa. Entonces, nada, pues la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, yo estaba así como, por favor, me quiero bajar, ¿cachai? Papá, bájame, estoy cansado de estar acá. Y era cierto, pues, weón. Era cierto, sigue siendo cierto ese capítulo, ¿cachai? Onda, sigue siendo un estado en el cual me encontraba. Y dentro de ese estado encontré las respuestas, pues, weón, que necesitaba, ¿cachai? Que es que básicamente uno tiene lo que necesita y tú podéis tomar una dirección distinta. El truco en tomar la dirección distinta es el siguiente. Es que uno siempre como que tiende a volver al infierno conocido, ¿cachai? Antes que al cielo desconocido, por decirlo de algún modo. Entonces hay una parte de nosotros que se siente cómodo en lo que es incómodo. Se siente cómodo en lo que no está bien o en lo que no nos está sirviendo a nosotros mismos para poder seguir avanzando. Y cuando eso pasa, es muy difícil romper los hábitos y los patrones, pues, ¿cachai? Los patrones intentan constantemente reproducirse. Y nosotros podemos decir de manera consciente como, wow, veo esto, no quiero ser así. Sin embargo, como que todas mis acciones tienden a dirigirse hacia ese lugar, ¿cachai? Y esto está bonito porque va a tener que ver con una de las cosas que me comentaron en los comentarios, que lo podríamos comentar al tiro, ya, vamos. Un comentario que era de la Fran. Fran decía, he tenido sueños muy lúcidos en los que he visto situaciones que no he sido capaz de sanar, porque me ha costado verlas y traerlas a este presente, porque casi siempre dicen que el pasado hay que dejarlo donde está, pero si estos aparecen en sueños, signo de interrogación. Sería bacán poder hablar de eso, cómo poder resignificar el pasado. Voy a tomar un poquito de agua. Cuando uno quiere cambiar ciertos hábitos, ciertas conductas, quiere uno transformar su persona, hay una parte que se siente cómoda con esa parte. Y uno siempre va a tomar la decisión que cree, consciente o inconscientemente, que es la mejor decisión para uno. ¿Cachai? Aunque no lo sea. Aun cuando objetivamente tú lo veas y digáis como, what, ¿cómo haga hacer esa la mejor decisión que puedo tomar yo en este momento? Pero uno siempre va a tender a hacer esa weá. Siempre va a tender a tomar lo que uno cree que es la mejor decisión para uno. Esto ya lo hemos dicho antes y lo vamos a decir todos los capítulos si es que hace falta. Entonces, cuando uno toma la decisión que busca perpetuar los patrones, es porque en alguna parte de nosotros está la definición, la creencia de que ese es el camino que nos va a hacer mejor, entre comillas, ¿cachai? Que va a ser como lo que nos libere del dolor, por decirlo de algún modo. Porque es un lugar que ya conocemos, en el cual, aunque sea terrible, aunque sea un infierno, nos sentimos como en casa, ¿cachai? Nos sentimos como que estamos en el hogar. Y esa es la barrera que hay que atreverse a cruzar, ¿cachai? A pasar por la incomodidad de romper los patrones, que todo tu sistema nervioso empieza a gritar, ¡ah, no, por favor, volvamos a lo mismo, queremos una weá, queremos volver a lo que estábamos acostumbrados! Bla. Romper con esa weá, dejar que se vaya y enfocarnos conscientemente en los pensamientos que nos ayudan, en los comportamientos que nos ayudan, y en desarrollar los hábitos que nos favorecen a largo plazo. Que al principio puede ser quizá no lo más entretenido, quizás puede ser no lo más como llenador y no lo más
no es lo que te mantenga más tranquilo en un principio, pero a largo plazo ese va a ser como tu comportamiento, tu hábito, tu pensamiento y tu emoción predominante. Y hay que saber cuidar esa weá. Hay que saber mantenerse en ese estado y que se vuelva tu patrón, ¿cachai? Que se vuelva lo que se reproduce de manera como instantánea, que se vuelva tu zona de confort. Ese es el camino. Ahora, a mí me gustaba este comentario porque decía, me ha costado verlas y traerlas a este presente. A situaciones, espera, perdón, voy a leerlo de nuevo. He tenido sueños muy lúcidos en los que he visto situaciones que no he sido capaz de sanar porque me ha costado verlas y traerlas a este presente. Ok. Siempre dicen que el pasado hay que dejarlo donde está. ¿Cómo resignificar el pasado? Voy a decir una hueá loquísima, así que lo voy a decir y no te asustís porque lo voy a explicar una vez que lo diga. Y es que el pasado no existe. El pasado es una narrativa que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema intelectual. El pasado es un recuerdo y ni siquiera somos capaces de recordar el pasado tal cual como es. Y como desde mi punto de vista como más metafísico, el tiempo no existe, lo único que existe es el presente y nosotros con la conciencia enfocando distintos aspectos y perspectivas del presente. El pasado literal existe, no existe atrás, existe simultáneamente. Entonces lo que nosotros tenemos como pasado es una idea a la que nosotros nos aferramos. Y cuando decimos, me ha costado traerlas y verlas a este presente, casi siempre vuelven, me dice la Fran. Si vuelven es porque uno vuelve. Porque yo, de algún modo, consciente o inconscientemente, estoy eligiendo volver a ese pensamiento. Porque debo creer que en ese pensamiento hay algo que me beneficia. De otro modo no estaría tomando ese camino de volver a ese pensamiento. Y ahí es donde entra como la gran palabra como de soltar y dejar ir. ¿Y cómo uno deja ir el pasado? Y lo que pasa es que yo me he dado cuenta en mi experiencia que uno se puede transformar tanto como persona que se transforma literalmente en la persona que no tuvo ese pasado. ¿Cachai? No significa que no podáis recordarlo, no significa que esa historia no sea significativa para ti o no te genere cierta emocionalidad. Sin embargo, podéis llegar a un punto en el que no te afecte de esa manera. ¿Y cómo podéis llegar a ese punto? Buscando qué hay en esa historia que es relevante para tu experiencia. ¿Cachai? Y una vez que veáis lo que es relevante de esa experiencia, lo integráis, tomáis la lección y literal, así es lo que tú me estás preguntando cómo hacer, que es resignificar. ¿Y cómo yo resignifico una experiencia pasada? Creo que hay muchas formas. Creo que hay muchas formas de hacerlo. Y creo que una pregunta siento que podríamos estar años hablando de esta weá. Pero a mí me sirve tomar perspectiva y contar la historia como si alguien me la estuviese contando a mí. Y yo con esa perspectiva como de ser el tercero, opinar, ¿cachai? Como, ¿cuál es mi responsabilidad con esta historia, ¿cachai? Onda, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como ver que de algún modo esa historia tiene algo para enseñarte. Hay algo que tú podéis rescatar de esa historia. Y una vez que tú lo podáis ver y podáis reconocer lo que podéis rescatar, le empezáis a dar el giro a la historia y empezáis a buscar como cuál es la definición que tenéis tú dentro que te hace volver una y otra vez a esta historia. Quizás también es un regalo que estoy diciendo, pero hear me out. Tú puedes volver a resignificar la historia a través de resignificando lo que la historia significa para ti, en primer lugar, y resignificando lo que para ti es importante en este momento de tu vida. Cuando tú tenés un pensamiento que se repite, es bueno hacer la distinción entre el pensamiento y uno. Uno no es lo que piensa. Uno no es lo que siente. Uno es quien piensa y uno es quien siente.
Si tu mente, porque tú me decías acá, pero siento que son momentos, días, horas o minutos en los que mi mente pasa que debería ya estar sanado, ciertos puntos y bla, bla, bla. Que tu mente piense que ya debería estar sanado, pero aún siguen apareciendo en tu experiencia, no quiere decir que no estén sanados, porque en primer lugar no hay nada que sanar. Lo que hay que hacer es como dejar de poner la atención en eso. Cuando tu mente empieza a tirarte estos pensamientos y empieza a repetir la historia una y otra vez en tu cabeza, tú al dedicarle tiempo, perpetuas la historia en tu cabeza. ¿Cachai? Y ahí a mí me sirve mucho un ejercicio que es el jardín de valores, que es determinar las cosas que son valiosas para mí. Y en base a eso, cada vez que estoy teniendo ideas, pensamientos, emociones que me sacan de onda, volver a concentrarme en las cosas que son importantes para mí y llevarlas al momento presente, ¿cachai? Intentar como no interactuar con los pensamientos que no te están ayudando. No tenéis por qué escuchar a la persona que te agrede en la calle, ¿cachai? No tenéis por qué ponerle atención. Alguien te puede decir algo para tratar de lastimarte o para lo que sea, y tú tenés la libertad de decir si querías interactuar con esa persona. Es lo mismo con los pensamientos. Y eso, con un poco de práctica, va como de alguna manera resignificando lo que significa para ti. Valga la redundancia. Porque tu cerebro es un órgano muy inteligente, weón. Y siempre te va a dar lo que tú usas. Si te da pensamientos de que no soy suficiente, de que pasó una hueá horrible y soy culpable, de que pasó no sé qué y aún me sigue afectando, y tú interactúas con esos pensamientos, vaya a encontrar cada vez más de esos pensamientos, porque el cerebro no entiende de emociones, no entiende de lo que está bien y lo que está mal, no tiene juicios, ¿cachai? Entiende de lo que tú usas. Si tú dejas de usar esos pensamientos y dejas de interactuar con ellos y enfocas de manera consciente en el presente y en las cosas que sí querías hacer y las cosas que sí te importan, vaya a empezar a desbalancear eso y tu cerebro va a decir como, ah, mira, ya no ocupo estos pensamientos, ocupa estos otros. Toma más de estos pensamientos, ¿cachai? Eso es una forma que considero que es como sencilla y mecánica de poder de repente cambiar ciertos patrones. Y entender que los pensamientos no son tuyos. No eres eso. No eres eso. Y si tienes sueños, bueno, hay algo ahí, ¿cachai? Hay un aprendizaje que ver. Y tú me decís, me da miedo verlos y traerlos. A veces da mucho miedo porque pensamos que lo que está detrás de ese recuerdo, de esa sensación, de esa idea, de esa historia es terrible y nos va a hacer pedazos, ¿cachai? Y gran parte de eso tiene que ver con que existe la posibilidad de que al atravesar la historia comprobemos que la historia que tenemos en nuestra cabeza es cierta. Y esa weá es dolorosa, pero as fuck. Pero por lo general no lo es, weón. Por lo general no lo es. Uno no está roto. Uno no necesita ser sanado. Uno no necesita ser arreglado. Eso te quiero decir, Fran. Así que dale nomás, po. Cuando lleguen esos pensamientos, esas emociones, déjalas pasar. No hay que reprimirlas. Hay que dejarlas pasar, pero entender que es un pensamiento, ¿cachai? Como por ejemplo, el otro día leí una frase muy cierta, que es como, si yo pienso que soy un perdedor, no es que yo soy un perdedor, es que yo tengo un pensamiento de que soy un perdedor, ¿cachai? Pero hay una separación entre eso. Entonces, saberlo separar ayuda a Caleta a poder de repente decidir con claridad lo que uno quiere hacer. Eso con respecto a la Fran. Espero que te haya servido. Voy a seguir con la Andrea. Andrea me dice, oye Gaxito, yo ahora estoy perdida. Tengo 32 y me dio la midlife crisis, que es la crisis de la media edad, de la edad media, no sé, de la mitad de la vida. Pero la mayoría de las cosas que me he estado cuestionando y que me dan vueltas en la cabeza tienen que ver con lo que creo que se espera de mí. Pero en realidad nadie me ha dicho nada. Yo nomás me puse a pensar esas cosas. Sí, esa weá es muy, muy común. Estamos todos en esa. Te tengo que decir que tú decís, nadie me ha dicho nada, yo nomás me puse a pensar esas cosas. La verdad es que tú no podrías pensar esas cosas si es que no las hubieses aprendido de alguien más o del entorno en general. Entonces, también, lo mismo que a la Fran, son pensamientos que no son tuyos. Y es bueno de repente como
como ver qué es lo que tanto esperáis de ti, ¿cachai? Porque tú me decís, con lo que creo que se espera de mí, ¿qué es lo que crees que se espera de ti? ¿Y por qué no podéis darlo? ¿O por qué no quieres darlo? ¿Cachai? Y si así una lista de lo que tú pensáis, como así con un lápiz y un papel, onda, lo que creo que se espera de mí, pum. Y empezáis a notar, puta que tenga un trabajo, puta que me case, puta que tenga 3 hijos, que sea dueña de casa, no sé, inventa, ¿cachai? Tu lista de cuestiones. Empieza a construirlas, pues, weón, ¿cachai? Y empieza como a hacer el ejercicio consciente de decir como, puta, que me case, tenga hijos y sea dueña de casa, un ejemplo. Eh, y, y no sé, pues, y ve qué de eso tú en verdad va contigo, pues, weón. Y hacer el ejercicio consciente a veces ayuda como a darse cuenta que no me pertenece. Y como no me pertenece, no tengo la obligación de cargar con esto, ¿cachai? Y podéis como conscientemente empezar a decir como, esto no soy yo soy esto otro, ¿cachai? Y me comporto como lo que soy, básicamente. Y honro eso. Y yo sé que puede ser complicado, sobre todo al principio puede ser difícil tomar como esta mentalidad y llevarla a cabo, por lo que hablábamos al principio de que el sistema nervioso como que se regula en donde ya está acostumbrado a estar regulado. Eh, pero, pero con un poco de perseverancia es- no es tan difícil cambiar estas creencias. Y no es tan difícil cambiar lo que tú piensas que se espera de ti. Y va a llegar a un punto en que va a decir como, chuta, las weas que yo esperaba, pensaba, ¿cachai? Y, y te vas a sentir más liviana, weón. Porque estar viviendo con la presión constante de cosas que no son de uno es muy agotador y es muy pesado. A mí me pasó hasta hace no muy poco. En diciembre estaba para el hoyo, estaba para el hoyo. Y tenía muchas cosas de las que ya sentía que lo que yo construí como mi mundo interior ya no estaban funcionando y que eran presiones que yo mismo me estaba poniendo sobre mí, que ya no me servían, que ya no tenían ya no tenían relevancia, ¿cachai? Y, y con paciencia y cariño, de repente llega un día en que decís como, era, ¿cachai? Como, ahora puedo ver con claridad como las cosas que no me pertenecían, que ya no estoy dispuesto a seguir como perpetuando, ¿cachai? Ya no estoy dispuesto a seguir reproduciendo. Y lo hago así como con inspiración, ¿cachai? Tomar un nuevo camino y encarnar, ¿cachai? La versión que uno está haciendo hoy en día. Que quizás en 2 años más tengáis la misma crisis, ¿cachai? Y está todo bien, está todo bien, uno cada tanto tiene crisis al respecto. Pero nada, es bonito el ejercicio de poder de repente escribir lo que uno piensa, que el resto espera de uno, ¿cachai? Y tú podés después empezar como a enumerar las creencias que tengo yo con respecto a lo que debería ser para mí, ¿cachai? Y tú podés ver qué tengo que creer que es cierto para que estas expectativas sean las que estoy presionándome para cumplir en algún punto, ¿cachai? Y por lo general esto siempre se reduce como a cosas de autoestima. Como no soy suficiente si es que no me caso y tengo hijos, ¿cachai? Si es que no soy no sé, la señora no sé cuánto. Si es que no tengo un trabajo, ¿cachai? Y gano tanta plata. Como que siempre tienen que ver con lo que uno piensa que necesita hacer para ser valorado por el resto. Y ahí hay un ejercicio que es como ver por qué uno cree eso y transformarlo para darse cuenta que no tenéis que probar tu valor a nadie. Tenéis que simplemente ser quien tú eres, ¿cachai? Y eso ya es suficiente. Onda, yo me repito cada tanto porque es súper poderoso. Ya, de aquí va. Cada tanto, no sé, durante días, en las mañanas y en la noche, al despertar y al acostarse, 3 veces. Soy lo que soy y eso es suficiente. Soy lo que soy y eso es suficiente. Soy lo que soy y eso es suficiente. Y bueno, en tu vida empiezan a pasar cosas alrededor tuyo. Se empiezan a mover muchas cosas, ¿cachai? Porque tu subconsciente empieza a registrar esa información. Y empiezan a aparecer un montón de cosas que ya no forman parte de ese statement que estás haciendo, que es que ya eres suficiente, ¿cachai? Y pasan cosas como esta, como lo que tú me decís, como tu midlife crisis, donde aparecen un montón de cosas en tu cara como de lo que se espera de mí, ¿cachai? Y eso no te está presionando a ti
por presionarte. Están apareciendo para que tú las veas y digas sí, no, ¿cachai? Y si es que pienso que no, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Qué definición dentro mío tengo que cambiar para que esto no siga significando la presión que me está ejerciendo, ¿cachai? Porque esa presión no puede suceder si es que tú no estás de acuerdo con eso. Porque si tú estás de acuerdo con eso y no estás cumpliendo con eso, sentís esa presión. Pero si tú no estás de acuerdo con eso, no sentirías la presión, ¿cachai? Como si yo te digo, bueno, puta, tu pelo azul te queda horrible. Chuta, si tenés pelo azul, sorry. Y tú me decís como, bueno, no, ¿cachai? Ni siquiera tengo el pelo azul. Te daría lo mismo que tú le digas, ¿cachai? Pero si tú encontrás que, puta, que tu pelo azul te queda horrible y yo te lo digo, si tú estás de acuerdo, tú vas a decir como, uy, bueno, como que te va a afectar, ¿cachai? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Así que eso con la Andrea. Y el otro, Carla Zúñiga. Permitirse amar y ser amado. Esta weá es un temón. Un temón. Y la verdad, creo que tiene como caleta de niveles, weón. Y voy a intentar como abordarlo desde el punto de vista que creo que lo tengo que abordar, que creo que lo quiero abordar y que creo que es más global también. Que el permitirse amar y ser amado tiene tiene como ¿cómo se dice? Esta tarea como de quiero permitir amar y que me amen. Tiene un tema como con la intimidad, como con el miedo a la intimidad. Y con el miedo a la intimidad me refiero como el miedo a ser visto, el miedo a ser escuchado y el miedo a ser lastimado también. Entonces yo me pregunto, como ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Y cuando digo qué sucede ahí, pienso al toque como en cuál es tu miedo, ¿cachai? ¿Tienes miedo a que te lastimen? ¿Tienes miedo a que te hagan daño? ¿Tienes miedo a que te muestres tal como eres en intimidad y no seas amada por eso? ¿Cachai? Y de ahí siento que está como gran parte del trabajo, como que creo que como cualquier otra perspectiva que le pongamos apuntaría un poco lo mismo, ¿cachai? Como al ¿por qué no me permito amar y por qué no me permito que me amen? ¿Cachai? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y este ejercicio es bacán. ¿Qué es lo peor que puede pasar si es que tú te permites amar y que amen? Ya es una lista. Escribe. Lo peor que puede pasar si es que no permito que me amen o amar, ¿cachai? O la combinación de ambas es que puta, me hagan pico, me rompan el corazón, ¿cachai? Sienta que no puedo compartirme con nadie. Y escribe la weá sin pensar tanto. Escribe. Y después léelo, ¿cachai? Y cuando tú escribáis qué es lo peor que puede pasar, te vas a dar cuenta de dónde están tus pensamientos con respecto al tema de abrirse al amor, ¿cachai? ¿Por qué pensáis tú que no podéis abrirte al amor? Puta, porque me pueden rechazar si es que muestro mi sensibilidad, por ejemplo. Si es que alguien ve que en verdad, no sé, no soy como aparento ser por fuera, ¿cachai? Y todo siempre va a volver como a cómo te percibes tú y a cómo tú piensas que el resto... ¿Qué es lo que tú piensas que es digno de ser amado, ¿cachai? Y digno de, como, de no perder. De no perder y no perderse. Y al mismo tiempo, nada, pues bueno. La vida está hecha para que seamos vulnerables. El que no arriesga, no cruza el río. Si tu miedo es a que te lastimen, tampoco vaya a ganar mucho más, ¿cachai? Entonces te invito a que si es que tu miedo es un poco más simple que de cosas como autoestima, atrévete nomás, pues, ¿cachai? Y cuando aparezca la circunstancia y te abras a ello, ¿cachai? Como las circunstancias van a aparecer cuando energéticamente tú te abráis a la posibilidad de amar y ser amada. Entonces, cuando eso suceda, te abres, te entregas. Muerte de miedo, ¿cachai? Si es que la otra persona te está dispuesta a amarte, tú le puedes decir, esta weá me caga de susto, ¿cachai? Me caga de susto. Y si la otra persona te ama y tiene como una buena forma de cuidar de esa vulnerabilidad, te va a hacer sentir vista, te va a hacer sentir escuchada, y al mismo tiempo va a intentar proteger las partes que tú sentís que son más frágiles, ¿cachai? Y con eso va a ir desarrollando confianza también, pues, bueno. Pero es un camino que hay que hacer.
A mí me pasó la otra vez que esta weá es muy, muy personal, pero recibí una llamada de mi ex y no le contesté. Y como que algo me generó como mucha incomodidad. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar de esta interacción? Y hice lo que estoy diciendo, pues, ¿cachai? Lo hice en mi cabeza porque estaba en otro lado. Hice una lista de cosas que yo pensaba que podían pasar y, como consecuencia, cómo me iba a sentir cuando esas cosas pasaran, ¿cachai? Y llegué al sentimiento como principal, que era el que me hacía poner así como los pelos de punta, y dije, ¿qué tengo que querer, cierto? Para que esta emoción sea justificada, ¿cachai? En esta weá. Y me di cuenta de un montón de cosas que en verdad ni pies ni cabeza, ¿cachai? Como, weón, te estás aferrando a una weá súper, súper irracional, la cual te está generando estas cosas, ¿cachai? Y yo siento que el universo me pone en esa situación para que yo haga el trabajo y vea la weá y deje ir esa historia, ¿cachai? Deje ir esa situación, o lo que pienso que debería hacer, o lo que pienso que debería esperar, ¿cachai? Y dejar de temerle ciertas cosas. Entonces, es un lindo camino hacer listas sobre qué es lo peor que puede pasar, o qué es lo que siento que podría pasar, o qué es lo que pienso que voy a sentir cuando eso pase, ¿cachai? Que de repente ahí está el susto, ¿cachai? Sentirse culpable, sentirse triste, sentirse roto, sentirse humillado, ¿cachai? Como, no sé. Hay emociones a las cuales les tenemos miedo. Por algún motivo. Hay una definición adentro que dice que hay que tenerles miedo. Y da igual. El asunto es que háganse las preguntas, tomen nota de las cuestiones y véanlo y trabajenlo, mastíquenlo y denle una vuelta. Después, al principio quizás no lo entiendan, pero va a llegar un punto en que de repente van a entender y va a ser como, ahora lo entiendo, ¿cachai? Ahora tengo una nueva perspectiva, ahora tengo un nuevo punto de vista que me hace mucho más sentido y me muestra que esa otra creencia no me resuena, ¿cachai? No va conmigo, no es quien yo soy, no me aporta, no me influye. Y como nada tiene un significado, tú eliges el significado, elige el que más te sirva. Eso. Tenía otra pregunta más. Que esta era de Artelis, si no me equivoco. Que decía: soy muy afín con las relaciones en general de grandes diferencias de edad, menores que yo. Y son hermosas, pero me culpo mucho por estar o ser así. ¿Estará bien? Me gustaría ver una opinión externa y sana como la tuya. Gracias. Está bien, pues. ¿Por qué estaría mal? ¿Cachai? Ya, estaría mal si tú tenías, no sé, pues 60 y estáis con niños de 12. Ya, sería raro. Sería como quizá entraríamos en una gran discusión sobre ética y valores, ¿cachai? Pero las edades de distancia hay nomás, pues hay personas que tienen distintos procesos evolutivos y distintos procesos como de maduración en general y las etapas que viven muchas veces no son tan como concordantes con la edad que uno tiene. Uno no tiene que asociar una edad en particular con un proceso, ¿cachai? Y por eso hay gente que se junta con parejas de distintas edades, ¿cachai? O amistades de distintas edades. Creo que a veces es bueno como reconocer cuándo esa diferencia de edad te está limitando en tu propio proceso. Por ejemplo, estáis con personas menores que tú, que de repente esa falta de trayectoria signifique una madurez distinta que no te beneficie en tu proceso actual, ¿cachai? Como ser honesto y decir como, chuta, esto no me está haciendo de tanto apoyo en este momento, estas cosas son importantes para mí, no estoy sintiendo como que eso se ve como reflejado en la gente de la que me estoy relacionando, por ende decido tomar otro camino. Pero mientras sean hermosas, como decís tú, y te den satisfacción, y te den aprendizaje, y te den crecimiento, y satisfagan lo que tú decides que es lo mejor para ti, no hay por qué sentirse culpable, ¿cachai? Ahora, haría la misma pregunta, o sea, el mismo ejercicio. ¿Qué tengo que creer yo que es cierto sobre esta situación y sobre mí en esta situación para que esta culpa sea cierta, ¿cachai? Para que la culpa sea válida. ¿Qué es lo terrible de tener relaciones más distintas? Y te vas a dar cuenta que hay una idea que tenés dentro. Y esa idea no es tuya.
¿Cachai? Y esa idea no te sirve tampoco. Por algo está ahí. Por algo te sentís culpa. Porque tenía una definición dentro tuyo que dice que lo que a ti te gusta está mal. Pero en verdad no está mal, po, ¿cachai? Es una cosa de puntos de vista. Y una cosa de contextos. Y una cosa de también cómo te sentís tú al respecto. Si tú te sentís bien en esas relaciones, pero te sentís culpa, revisa qué definición tenés dentro para que la culpa deje de ser una piedra dentro de tu relación, ¿cachai? Ahora, si sentís culpa porque sentís que esa distancia sí entorpece tu crecimiento, entonces podés buscar una nueva forma de aproximarte a las relaciones, ¿cachai? Pero no necesariamente significa que está mal. Depende mucho del contexto, depende mucho de lo que esté pasando, depende mucho de ti, de las otras personas involucradas también. Y como te digo, y como le digo a todos, siempre con honestidad. No hay necesidad de esconder lo que uno siente con uno mismo. Si uno se siente culpable y está todo bien. ¿Cachai? Si uno siente miedo, está todo bien. ¿Cachai? Eso no significa que tengáis que ponerlo en todos lados y que todo el mundo se entere. Si quería hacerlo, podía hacerlo, pero no es necesario. Pero no te mentáis a ti mismo nomás, pues, ¿cachai? Ser honesto con uno es el primer paso para poder saber quién uno es y hacia dónde uno va. Y qué cosas sí van con uno y qué cosas no van con uno. Así que eso. Este capítulo salió más largo porque tenía información para ustedes. Oye, subí una canalización. Canalizando un mensaje para las próximas 3 semanas. Así que nada, pues si lo ven, espero que les guste. Para mí es una salida de zona de confort gigante porque yo por lo general canalizo para mí a menudo, hablo con mis guías y me involucro ahí de maneras en las que gano cierto tipo de claridad o certezas o tranquilidad o respuesta o lo que sea. Y nunca lo había hecho como frente a una cámara. Chucha, y ahora lo hice y fue exótico y completamente fuera de mi zona de confort, así que vamos a ver si es que lo sigo haciendo. Pero va a ser. Y nada, pues, sé tú mismo. Espero que te haya gustado. Si te gustó este capítulo y llegaste hasta acá, deja un comentario, like, suscríbete, es gratis. En Spotify también, follow, hay una interacción, podéis poner un comentario. Si queréis que hable de algún tema en particular, puedes hacerlo. Si te gustó este formato, como no tan freestyle y como más así como de telediario, me contás. A mí me pareció entretenido, me pareció como estimulante. Y el capítulo salió más largo. Hay una parte que estuve en silencio como 2 minutos pensando, que creo que lo voy a cortar para hacerlo consumible, bueno. Y eso, pues, que tengas una buena semana. Nos vemos el próximo lunes.